Somos la 1410. Aire, estás en la 1410. Mañana les decíamos tempranito que íbamos a hablar de mujeres en el trabajo, de mujeres trabajando en el Uruguay, de esa posibilidad del acceso al empleo. ¿Existe un techo de cristal? ¿Es real la diferencia salarial que hay ante un mismo trabajo entre un hombre y una mujer? ¿Cuánto es esa brecha salarial? En esta mañana vamos a estar hablando con la economista Alma Espino, que es investigadora del área de género y desempleo de CIEDUR y es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, y con la licenciada en Sociología Milagro Pau, que es responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT e integrante, obviamente, del secretariado del PIT-CNT. A las dos, bienvenidas y un placer recibirlas en esta mañana. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Vamos a empezar dando como por ciertos algunos ítems que hemos escuchado en muchísimas oportunidades, como que la mujer tiene un mayor desempleo, un menor salario ante un mismo trabajo o un mismo rol de trabajo por definición, que tiene mayor dificultad para acceder a esos cargos de poder dentro de una empresa. En esa situación, ¿ustedes coinciden que es así en el Uruguay lo que ustedes ven? Bueno, sí. Desde el punto de vista de los estudios que hemos podido realizar, efectivamente se percibe, en primer lugar, las diferencias en los salarios promedio. A veces cuando decimos en un mismo trabajo, la gente dice, no, eso no me pasa, en mi oficina o en mi fábrica, los que hacemos la misma tarea ganamos lo mismo. Y eso es relativamente cierto. Porque en realidad cuando nosotros hacemos los estudios hacemos referencia a promedios salariales. Entonces sí hay una brecha o una diferencia que es como del 10% para el conjunto del mercado laboral y la sacamos en promedio, es decir, cuando haces lo que ganan el conjunto de las mujeres por hora y el conjunto de los hombres por hora. Y después, bueno, el tema de la existencia de un techo de cristal, es decir, la barrera que impide a las mujeres ascender en los puestos de trabajo, también se verifica. Ahora, nosotros vemos, como siempre en estos estudios, resultados. Me parece muy interesante tu planteo para conversar, bueno, pero ¿y eso pasa por qué? ¿Cuál es el proceso que lleva a que el promedio de los salarios femeninos sean menores que los de los varones o que las mujeres estemos en lugares bajos dentro de los escalafones? Bueno, ¿Vos desde el PIT ven que la situación, la realidad, o sea, visualizan lo mismo? sí, por supuesto. Nosotros entendemos que hay un techo de cristal que está instalado y es muy dificultoso ¿Cuáles son los pilares que sostienen ese techo de cristal? Y el techo de cristal, justamente lo que hablábamos, un poco coincidiendo con Alma, digo, totalmente en el tema de que si nosotros de repente comparamos la misma tarea, de repente podemos visualizar la misma remuneración entre un hombre y una mujer en determinados lugares. En otros de repente podemos visualizar que hay una brecha salarial. Pero el tema es dónde llegar y cómo llegar a ese cargo. El tema, si nosotros hacemos un análisis muy básico, nosotros vemos que hay ítems en los cuales las empresas determinadas marcan una diferencia, lo que nosotros podemos decir en la carrera o en la trayectoria dentro de la oficina, la fábrica, lo que sea. Entonces, hay cosas que pesan en la mujer y no pesan en el hombre. Entonces, de repente decimos, sí, bueno, pero fulanita llegó a gerente. ¿Pero qué características tiene ese tipo de mujer? Porque generalmente lo que demora un hombre 6 años en llegar a determinado puesto, la mujer demora 9, 10 años. ¿Por qué? Porque es una concepción cultural. Hay como un paradigma, como un estereotipo de mujer en la cual puede llegar a determinados cargos y hay otra que no. Por algo, en este momento, en nuestro país, se retrasa cada vez la maternidad, se retrasa cada vez la conformación de las familias y también tenemos un problema de que hay mujeres que tienen que optar entre cuidar la familia, que es un tema muy salado, el tema del Sistema Nacional de Cuidado, que también deberíamos abordarlo desde el punto de vista, que tiene la responsabilidad la mujer y no el hombre. Entonces, en esos parámetros yo creo que sí
que se marca lo que es una brecha salarial, lo que se marca lo que es una brecha en el transcurso del mercado de trabajo, en la trayectoria de la mujer, porque se ve que si está casada, si va a quedar embarazada, si tiene personas a su cargo, cuando en el hombre no se toman en cuenta. No en vano tuvimos que impulsar una ley de que no se exigiera determinadas preguntas al ingreso del trabajo, porque había un momento en el cual a las mujeres le preguntaban si era casada y si pensaba quedar embarazada, porque eso ya era un parámetro en el cual, bueno, obstaculizaba ingresar a determinados cargos o ingresar a determinados lugares. O sea, fíjate que pesado es los criterios culturales en el cual determinan el ingreso o no, o el ascenso o no de una mujer a un determinado cargo, a determinado lugar, si va a ser madre o no va a ser madre. Hay un costo económico para esa empresa. Si yo me pongo del otro lado, ¿no? Y acá me pongo un poco no sé, para defender a cualquiera, pero es decir, está bien, si yo soy un empresario y vos llegas y me decís que en 6 meses vas a estar embarazada, yo sé que en un año tengo un problema porque necesito cubrir ese puesto con otra persona. Esta persona seguramente, tiendo a creer que puede faltar más al trabajo porque va a tener niños chicos o porque me va a pedir medio horario que tiene derecho para la lactancia. ¿Cómo afecta todos esos derechos o esa realidad en la que va a transitar una mujer a la hora de trabajar, a la hora de reconocer tu trabajo o a la hora de cumplir con ese objetivo laboral? Sí, hay como una noción un poco extendida respecto a que esto tiene costos económicos. Nosotras, con mi colega de CIEDUR, Soledad Salvador, participamos hace unos años en un estudio de costos laborales por sexo para varios países de América Latina que llevaba adelante la OIT. Dada la normativa nacional respecto a las licencias por embarazo, los pagos durante la licencia, es decir, por un conjunto de factores que expresamente se han hecho así para evitar la discriminación hacia las mujeres, en realidad las empresas no cargan costos económicos porque una mujer se embarace o porque una mujer tenga 1 o 2 hijos. Además, pensemos que el promedio de hijos por mujer trabajadora es 1,5 más o menos en el Uruguay, de manera que 1 y 8, 2 hijos, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida, si ese fuera el tema, es decir, si aún cuando hubiera costo económico, sería un costo económico muy reducido. Pero además... Claro, pero cuando te pregunté costo económico no te estaba preguntando de cuánto desembolsa el empresario desde su bolsillo, sino el costo económico de tener que conseguir otra persona que la tengo que preparar para que cumpla con ese lugar, que en 4 meses, cuando esa persona ya está con todo armado, yo vuelvo a traer a la mujer que se fue por la licencia. No hablaba de un costo, porque si no sería fácil de solucionar, que el Estado subvencione eso, ¿no? Hay un costo económico. Te lo cuento porque hice una investigación muy casera, ¿no? En el entorno, preguntando justamente en gente que tenía varias personas a cargo su relación con hombres y mujeres. Uno de los cuestionamientos que me hicieron fue ese. Sí, hay y habría un costo no económico, tal cual tú lo señalás, en la posibilidad de tener que preparar a alguien, es decir, habría un problema quizá de productividad en la empresa. Ahora, esto efectivamente podría ser así, como digo, sería muy pocas veces en la vida de una trabajadora. Y yo diría, hoy tú hiciste una pregunta muy interesante, ¿cuáles son los pilares del techo de cristal? ¿Cuáles son los pilares de estas situaciones? Y yo creo que hay 2 pilares, ¿no? Es decir, uno que tiene que ver con lo cultural y lo simbólico, es decir, ¿qué esperamos de una mujer? ¿Qué esperamos de un hombre? Y nosotras, las mujeres, ¿qué esperamos de nosotras mismas? Que también es interesante, ¿no? Es decir, ¿por qué no llegamos a algún lugar? Hay una parte que nos corresponde porque también hombres y mujeres tenemos la misma cultura. Y la otra pata tiene que ver con algo que mencionó Milagro y que me parece interesante, y es con la práctica cotidiana. Y por eso está relacionado con el sistema de cuidados, eventualmente. Y es decir, ¿quién se va a hacer cargo de la reproducción biológica y social de una sociedad? Bueno, no puede ser que sean las mujeres, porque los hijos y las hijas son de todos, porque es imposible pensar que no nos reprodujéramos. De hecho, estamos teniendo algunos problemas, quizá por esto mismo, ¿no? Por las dificultades que tiene enfrentar todas las actividades al mismo tiempo. Entonces, me parece que, por ejemplo, las licencias parentales que acaban de aprobarse están orientadas a eso, a que no piense el empresario o la empresaria, si contrata a una mujer, entonces va a faltar por los hijos, va a faltar cuando esté en la etapa de lactancia, no,
puede hacerlo también el varón. Es decir, cuanto más podamos combinar la vida familiar y laboral de los varones y de las mujeres dejaremos de tener ese estigma de que somos principalmente mujeres amas de casa y madres, para poder ser como los varones, es decir, tener vida familiar y vida laboral. Bueno, y que se cumpla, contame. Bueno, justamente siguiendo la línea de Alma, nosotros tenemos un planteo desde hace mucho tiempo ya con el tema del Sistema Nacional de Cuidado y lo que son las corresponsabilidades familiares. Justamente ayer tuvimos una reunión en el secretariado en el cual estuvimos intercambiando con el grupo del BPS y del gobierno, que estamos lanzando de alguna manera acuerdos referente a la nueva ley que va a ser del Sistema Nacional de Cuidado, que nosotros entendemos justamente que uno de los temas de que en el imaginario cultural que la mujer es más cara en el mercado de trabajo también se debe a las leyes que tenemos hoy en nuestro país. Y es por eso que nosotros planteamos de que de alguna manera en la ley recientemente aprobada, muy nueva, la 19.171, planteamos la licencia compartida de padre y madre. Ayer prácticamente en secretaría estuvimos viendo justamente de que no solamente alcanza una ley, sino hay que instrumentarla y saberla cómo cumplir. Y hay un tema que hay de obligatoriedad de los hombres, de asumir esa responsabilidad, porque culturalmente no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Es más fácil culturalmente que la mujer se haga cargo de los nenes y el hombre vaya a trabajar. ¿Quién va a la fiesta de los niños? La mujer. ¿Quién lleva al médico a los nenes? La mujer. ¿Quién quiere ir? Yo también te lo preguntaría. Entonces, por ahí. El tema es, porque había a veces esto le he discutido si muchísimo. Sí. Es que culturalmente ya está como asumido que la mujer es la que va a asumir esa responsabilidad y el hombre ya lo da por hecho y tampoco siente la necesidad de ser copartícipe de esa experiencia que es parte de la vida también, del trabajador, del padre y de la madre a su vez. Entonces ayer justamente planteamos de que necesitábamos no solamente una ley en la cual hubiera una licencia parental y maternal compartida, sino que tendría que haber una relación obligatoria en la cual se hicieran responsables los varones, porque el cambio cultural es muy lento, pero de alguna manera nosotros de a poco, muy de a poco, hay compañeros varones que hoy, sobre todo las nuevas generaciones, que eso hay que reconocerlo a la juventud, no nosotros más las veteranas, pero sí las nuevas parejas, los varones teniendo esta cultura referente a la familia, la responsabilidad, y de alguna manera eso hay que reafirmarlo. Ayer justamente hablábamos de las licencias, de maternidad, del medio horario, la extensión horaria y nosotros estábamos planteando justamente que hacíamos acuerdo con el grupo de gobierno y el BPS de que para hacer una extensión de la licencia por maternidad habría que cumplir por lo menos un 30% se hiciera cargo el hombre de ese medio horario posterior al nacimiento de un hijo. Del hijo. Entonces, si de alguna manera el varón, el padre responsable, se hace cargo de un 30% de esa licencia, se extiende esa licencia de medio horario, pero no es un problema a favor de la mujer ni del hombre, es un problema a favor del niño. De una manera, culturalmente, estamos llevando a que asuman determinadas responsabilidades, porque no es antojadizo el tema es ancestral. El hombre era el y la mujer era la procreadora. Eso es histórico. Entonces, de alguna manera, más allá de que la mujer ingresó al mercado de trabajo, también tenemos que ver por qué ingresó al mercado de trabajo. La mujer ingresó al mercado de trabajo por una situación real de una guerra en la cual los hombres tenían que ir al frente de batalla, se morían, había puestos de trabajo y había que dar de comer, y la mujer tuvo que ingresar obligatoriamente, de alguna manera, en tiempos muy difíciles. Después se fue incorporando. Pero hoy por hoy también hay otro referente que creo que es importante tener en cuenta. Si nosotros hacemos el análisis, y Alma tiene mucha más experiencia en eso, en todos los estudios que han realizado con CIEDUR, que la mujer está mucho más calificada que el hombre. Y sin embargo, a la hora de definir entre un hombre y una mujer, definimos por un hombre en un determinado caso. A ver, ¿por qué en la realidad de hoy, no? Porque te digo que en esta mini investigación que hice, que no tiene ningún rigor científico, también encontré gente que me dijo, capaz que también con diferentes tipos de empresas, que me dijo, yo entre un hombre y una mujer siempre elijo al hombre, ¿no? Claramente, me dijo, porque me sale mucho más económico mantenerme con un staff de hombres. En la parte administrativa, ¿no? Porque esto era una empresa agropecuaria que necesita montones de gente en los campos que son mayoritariamente hombres. Otra persona me dijo,
todas mis jefas busco mujeres, las encargadas de locales, cosas son mujeres, porque rinden muchísimo más, porque Exacto. es más responsable y porque no está siempre buscando el siguiente escalón. Mira lo que me dijo, ¿no? Eso es grave. Bueno, pero te cuento cómo es muy vino. interesante. Sí, no, pero aparte te estoy hablando de gente que tiene a cargo muchísimas personas. No, tampoco no era que Hay hablé que con. analizar muy bien eso. Sí, con cada uno. Pero justamente, precisamente iba por ahí. Muchas veces tendemos a creer que la mujer, por el entorno familiar o por la responsabilidad, por ejemplo, falta más a su trabajo, o es menos la importancia de su trabajo, de su responsabilidad en el trabajo es menor porque tiene una carga grande afuera. ¿Eso es real? ¿Se da en el Uruguay? Mira, yo creo que a partir de estas cosas, estas cuestiones que señalaba Milagro y las propias, los resultados de tu investigación, que son muy interesantes, es decir, efectivamente, es decir, en la medida en que, más allá de que cada vez somos más las mujeres que trabajamos en forma remunerada, seguimos siendo las que estamos a cargo de la familia, de los cuidados, de las personas dependientes, los niños, etcétera. Es decir, obviamente va a haber un sesgo, es decir, el día tiene 24 horas para todo el mundo. Quien dedica una porción muy grande de este día a los cuidados va a tener un poquito menos de posibilidades que el resto de dedicarse al trabajo remunerado. Eso es una parte, pero hay otra parte muy importante que me parece que tiene que ver con esto que lleva a que las mujeres, mira, eso es muy interesante, las mujeres son más responsables, son más prolijas y tienen menos ambiciones. En el fondo lo que se está diciendo es eso. Y tener menos ambiciones está relacionado con esta cultura genérica que tenemos, donde tener ambiciones es bueno para un varón. Un varón debe ser duro, ambicioso, luchador, dedicar la mayor parte de su vida al trabajo remunerado. Y una mujer, si es ambiciosa, está mal visto. Si pega un golpe en la mesa y tiene alguna actitud de ese tipo, está mal visto. En cambio, en un hombre es un signo de fortaleza. Entonces yo creo que es como decir, acá este problema tiene varias patas. Una pata está relacionada con una cultura que crea o contribuye a crear aspiraciones y expectativas para las mujeres distintas a las de los varones. Y esto vemos que podría ser que terminara en resultados iguales, entonces no sería un problema. El problema empieza cuando estas expectativas y estos roles diferenciados crean desigualdades importantes en términos de poder en el hogar, de poder en la sociedad, etcétera. Entonces, ahí me parece que por ahí viene el tema de las políticas públicas, las leyes, los sistemas nacionales de cuidado, pero la educación sobre todo, es decir, de cómo creamos expectativas y contribuimos a trayectorias para mujeres y para varones que permitan contemplar todos los ámbitos de la vida. Es decir, no son privilegiados los hombres porque puedan hacer cualquier cosa en la política o en la economía, porque se están perdiendo una parte de la vida realmente. Y a las mujeres nos pasa lo contrario. Entonces me parece que va medio por ahí, y claro, es natural que un jefe de departamento o que un empresario tenga, como a veces tenemos las trabajadoras, una noción de que las mujeres somos buenas para esto y los varones son buenos para esto otro, ¿no? Y así funciona. No en vano, perdóname, Sí. no en vano está instaurado lo que es la feminización de las profesiones y la masculinización. Digo, hay sectores en los cuales evidentemente hay un sesgo muy marcado de tomar varones o tomar mujeres. O sea, nosotros hablamos secretaria, es secretaria. O sea, enfermera, De maestra. repente se lo dice, ¿no? Porque, por ejemplo, en los Este- ámbitos políticos en general tienen secretarios y no... Sí, no se- no, ¿no? sí, pero cuando pensás en determinada que cúpula, en un en secretario, determinado nivel. pensás en mujeres, Claro, ¿no? pero Es vos, decir, pero es verdad. ahí está. Sí, en maestra pensás en una... Claro. Y hay maestros. Y hay maestros, Ay. pero el porcentualmente porcentaje digo, menos. es muy pesado, digo, la diferenciación. Yo creo que esa brecha es lo que está pesando. Pero yo creo aparte- Dirigentes del PIT pensás, solo hombres, sí. Exacto. Ahí que hablamos de eso. por A ver. suerte, ahora ya no. No, ahora ya no, lo logramos. Y fue arduo, pero yo aparte no quiero pensar y pienso aparte, y me parece que es la única forma de construir y avanzar y profundizar en la democracia, que somos aliados y juntos tenemos que construir el mundo y mejorar la sociedad. No hay otra opción, en eso estoy totalmente de acuerdo Entonces, contigo. Esto es un tema de justicia social, es un tema para hombres y mujeres. Sin duda, y aparte yo creo que que los hombres también de alguna manera llevan una carga muy pesada cuando sienten ese peso que tienen que seguir siendo los proveedores y que la responsabilidad social pesa sobre ellos.
Está bien, las mujeres tenemos ese peso en la parte de cuidados, como decía Alma, en la parte social, vamos a decir. Pero hay que tener en cuenta que tanto el ámbito privado como el ámbito público se construye de a dos. Y yo creo que la sociedad la construimos entre los dos. Entonces, de alguna manera, el ir transformando esos paradigmas que están instalados es la única solución para avanzar. Pero yo lo que te quería referir también era un tema de que yo creo que este trabajo social que tenemos que realizar tiene que ser por parte de las mujeres y de los hombres. También hay un poco de omnipotencia de parte nuestra cuando decimos, nadie lo hace mejor que yo. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, con una sobrina que tenía que llevar a la niña al médico. Se le complicaba con el trabajo y el compañero le dijo, no, pero no te preocupes, lo llevo yo. No, tengo que llevarlo yo al pediatra. O sea, entonces hay un tema también de que tenemos tan instaurado la responsabilidad, digo, y la maternidad innata en nosotros, que también un poco... porque también para nosotros es lo más importante, porque nos criaron y nos instalaron psicológicamente de que mejor que nosotros no podía ser, entonces esta es nuestra responsabilidad. Y si faltamos, estamos en falta. Y sobre todo la culpa, ¿no? La culpa, si estamos yo no en llevo falta. Al niño, al pediatra, y lo lleva el padre. soy mala madre. Claro, ¿qué piensan? Esta cosa es muy claro. Se está superando un poco Sí. eso de la Sí. constante culpa, ¿no? Sí. Se está dejando de hablar. Lento, pero demasiado lento. Yo creo que sí. Que también hay que apreciar y ver los ítems o los puntos en los que la sociedad hemos ido cambiando. Saliéndonos de este ámbito específicamente, estaba escuchando una nota en Pop TV que le hacía Mariano López a la doctora Natalia Trenki esta semana, ¿no? Escuchándola hablar de ella, de su carrera, de su profesión, de la psiquiatría infantil, que no estamos hablando de un tema de trabajo, hablaba del cambio de lo que fue la época de su padre, una mujer que hoy tiene 60 años o aproximadamente, lo que fue su padre y el referente de padre que ella atiende hoy. Entonces dice, ¿cuánto han ganado? ¿Cómo ha cambiado? Entonces a veces es verdad que nos falta mucho, pero si bien ese padre capaz que queremos que se encargue de otras cosas o que tenga más licencia, también en estos 30 o 40 años ha cambiado muchísimo. Sin duda que hemos avanzado, es un poco lo que te planteaba, las nuevas generaciones por suerte están teniendo otra cabeza, sobre todo los varones y las mujeres, en el cual la equidad en las responsabilidades, no solamente en el trabajo, sino en las responsabilidades familiares, es un tema que se está instaurando. Yo creo que hacia ello avanzamos y creo que muy bien, creo que está planteado el tema de que fundamental es el tema de la educación, tanto para mujeres como para hombres. Yo creo que el avanzar culturalmente, el avanzar socialmente, parte de la base de una educación. Por eso nosotros estamos totalmente de acuerdo con un tema de una reforma de educación en el cual se plantee el tema de la equidad de género, en que se plantee la diversidad, en que se plantee que los roles acá son sociales, no son de mujer y hombre, sino que son genéricos en el cual la construcción de una familia, la construcción de una sociedad tiene que ser equitativa. Si no, no estamos. Y que yo una cosa que también destaco muchas veces es que mi elección tiene que ser libre. Porque vos recién decías, no, porque está instaurado. Y si yo quiero ser la mamá que lleva al nene al pediatra, que está en el costo y que está en la internación, quiero tener mi derecho a hacerlo libremente, a elegirlo y que se me reconozca como un buen trabajo, no que me digan, ahí está que está dejando de lado el laburo. No. Pero que no se vea como un costo, como un costo. A lo que voy es que la libertad es total, libertad sí. es para la que quiere trabajar 10 horas por día y que es ese camino, o la que quiere hacer galletitas y cuidar a su nene todo el día. Me parece que que la libertad debe ser amplia, no una libertad solo en un sector. Pero eso va también general. Con el tema de la responsabilidad familiar. Tenemos un gran porcentaje de mujeres jefas de familia, que eso pesa y no se habla mucho porque no conviene tampoco. Y un tema de que tampoco tenemos la responsabilidad paternal cuando una pareja, como siempre se dice, se divorcia de la mujer y se divorcia de los hijos. Y de las responsabilidades. Y eso es todo un tema también, que no es menor. Nosotros tenemos hoy un gran porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que son jefas de familia, que no tienen una contención familiar atrás para poder. Por eso entendemos que es fundamental el Sistema Nacional de Cuidados, una ley equitativa en la cual regule las responsabilidades, no solamente eso. Porque sea de eso satisfacción a la libertad, o sea, claro, para eso sea de satisfacción, el cumplir. Vos tenés que tener las condiciones creadas para que los hombres y las mujeres podamos elegir. Porque hoy no las tenemos. Hoy no las tenemos. Por entonces, no las tenemos por dos cosas, porque no tenemos como esa sustentabilidad a través de servicios, por ejemplo, o porque todavía está bien eso que tú decís. Yo, si quiero ser mamá a tiempo completo, tengo todo el derecho, y es absolutamente cierto, y me gustaría elegirlo. Lo puede elegir y es válido, y es válido. Si no puedo hacerlo, no está bueno que tenga una sanción social por esa razón.
Si no puedo, si no quiero, cualquiera. O si no puedo, si no quiero. Claro, yo lo que siempre planteo un poco a veces es quedarnos en una libertad amplia. No una libertad al camino que tenemos marcado, porque de última es otro camino que estamos marcando. Yo creo Entonces, que lo que la siempre digo elección es que del seamos camino, libres en un camino ancho. yo creo que la elección del camino del trabajo social y familiar tiene que ser opción. Pero yo te hago una pregunta. El ámbito sindical que es el que más manejo de repente, ¿no? Pero creo que vale para un montón de aspectos, hasta recreativos, digo, porque hasta el tiempo libre de los hombres y las mujeres fuera del trabajo y de la familia es distinto. Y se marca distinto y se sanciona distinto. Yo te pongo un pequeño ejemplo. Un compañero casado con 2 hijos se va 3 días de gira por militancia sindical. Qué fabuloso este compañero, cómo milita. Ahora, si una mujer viene y plantea en el sindicato: mira, me tengo que ir 3 días de gira, ¿y vas a dejar a tus hijos? ¿Y qué van a hacer tus hijos? O sea, la reacción inclusive hasta en los medios en los cuales nosotros nos manejamos, que se supone que está instaurada una cierta conciencia, está también sancionada de alguna manera. No es lo mismo que el varón sea ausente por determinadas incluso tareas. aunque no se sancione esta pregunta, ¿no? Cuando pero es una así, colega ¿verdad? se tiene que ir de viaje a algún Exacto. lado. Y entonces preguntan, ¿y con quién vas a dejar los niños? ¿Qué vas a hacer con los nenes? Y dicen, con el padre. Ah, o sea... Se asombran. Asombro. ¿Pero con quién van a quedar? Como, ¿Los vas a internar? ¿Dónde lo vas a dejar? Tenemos instaurado que el cuidado familiar está sobre todo en la espalda de la mujer. Eso está claro. Quiero cambiar un poquito la óptica y en vez de hablar de qué es lo que tiene que hacer el Estado, cuáles son las políticas, centrarnos en las mujeres. Porque muchas veces hemos dicho, las mujeres están más preparadas, salen más universitarias hoy, mujeres que hombres, desde hace ya un buen tiempo, no es esto una cuestión de estos 2 últimos años, o sea que es largo. ¿Qué tendrían que hacer las mujeres? ¿En qué deberían cambiar los caminos de las mujeres, o sea, dentro del colectivo de mujeres o dentro de cada una de nosotras, para decir el camino laboral debería mejorar por este lado? Yo creo que las mujeres están haciendo ya desde hace muchos años bien las cosas en términos de si su voluntad es ingresar al mercado laboral, entonces lo que han hecho es estudiar cada vez más. Prepararse. Porque la variable escolaridad es una de las principales para definir qué puesto de trabajo y qué salario vas a obtener. Entonces, esto ha dado lugar a que hoy por hoy la proporción de mujeres con estudios terciarios terminados, por ejemplo, sea mayor que la de los varones, ¿no? Entonces, este es uno de los caminos que han emprendido y que son razonables y está bien hacerlo. El tema es, y siempre volvemos a caer en lo mismo, en el sentido de ¿qué debería hacer como mujer? A ver, si soy una mujer joven, sola o no sola, ninguna en pareja, que se está haciendo, hay que valorarlo después como sociedad, ¿no? Bueno, para poder tener una buena posición en el mercado laboral, tengo que estudiar tantos y cuantos años. Y esto supone que entonces no me voy a embarazar hasta tener tal o cual edad. Postergar mi maternidad. Y postergan la maternidad. Entonces... ahí salen los ginecólogos, si no sigan postergando tanto que después no podemos... colegas universitarias que no están teniendo hijos hasta después de la mitad de la década de los 30, ¿no? 25, 36 años. Entonces, esto es otro camino, ¿eh? Es otro camino para alcanzar el éxito, digamos. Como sociedad, ¿esto es razonable? Parecería que no es demasiado razonable. Y yo creo que, perdóname, sí, Alma, creo que tampoco hoy el mercado laboral permite que sea una opción. Creo que de alguna manera las mujeres tienen que plantearse, o soy madre o termino los estudios y me preparo, porque ya no es el título terciario, sino es la maestría, es el doctorado. Entonces, a ver, son opciones que no las tomamos libremente, porque no nos permite el mercado de trabajo tomarlas libremente, sino que son opciones, y lo vemos en estudios, que año a año se está trazando la maternidad y paralelamente se está subiendo la escolaridad y avanzando en el mercado de trabajo de la mujer, pero no son opciones libres como tú hablabas hace un rato. Pero tampoco son exclusivamente exigencias del mercado laboral, o sea, yo creo que las expectativas y las preferencias de las mujeres también van cambiando. Entonces, no solo estudio más y postergo mi maternidad porque quiero tener un mejor empleo, sino porque voy creando expectativas de elegir una vida un poquito diferente. Sí. Entonces, esto también influye. Ahora,
esta elección de vida, esta libertad para elegir, como diría el economista Amartya Sen, que es tan importante para los seres humanos, ¿no? Elegir la vida que quiero vivir, si pasa por ceder determinadas cuestiones, como por ejemplo tener hijos a cierta edad, y esto es por necesidad, es decir, si quiero vivir una vida donde pueda compartir con mi pareja, alcanzar la recreación, tener un buen empleo, viajar, no sé qué, bueno, todo eso, es decir, los hijos vienen siendo una especie de estorbo. Entonces tengo que posponerla para cuando sea más grande, para cuando ya tenga un buen trabajo. Entonces me parece que ahí, esa es una encrucijada que las sociedades tienen que resolver, es decir, no pueden quedar a cargo de las mujeres. Yo entiendo bien tu pregunta en relación a qué tendríamos que, o qué tienen que hacer las mujeres para alcanzar espacios que hoy no alcanzan. Entonces, por eso, repasando, estudian, postergan la maternidad, pero ¿cuántas cosas más tienen que dejar para poder alcanzar esos lugares? No estamos pidiéndole demasiado a las mujeres, esta es una pregunta, ¿no? Porque hay mujeres exitosas, desde luego. Como decía antes Milagro, le lleva más años, normalmente llegamos bastante veteranas a ciertos cargos, porque antes tuvimos otras dificultades. Entonces, yo no estoy muy segura en esto. Uno podría, a ver, ¿qué le puedo recomendar a las mujeres para que hagan mejores carreras laborales? Y esas recomendaciones no pasan por exigencias que no se las haríamos a ningún hombre, digamos, es decir... ¿La regla es muy diferente? Yo, por ejemplo, una de las cosas que había pensado dentro de mi encuesta investigación poco científica era el acceso a créditos, el jugársela, por ejemplo, a ser formadora de empresa, ¿no? Porque en un cuestionamiento que salió de un tipo de notas que no se hacían en general a mujeres, decíamos, bueno, pero ¿cuántas son las propietarias de esas empresas? ¿O cuántas son las que están realmente en el directorio de esas empresas? Y son muy pocas. Entonces, decimos, capaz que falta también jugársela, un crédito. Lo pongo con signo de pregunta, de interrogación. Sí, nosotros hicimos un estudio sobre micro, pequeñas y medianas empresas, utilizando datos de la encuesta que había hecho el Ministerio de Industria, y efectivamente las mujeres tienen una fuerte presencia en las microempresas, y en la medida en que aumenta el tamaño de empresa decrece la participación de las mujeres como dueñas o directoras, etcétera. Lo del crédito es uno de los aspectos que se trata mucho en este tipo de estudios, porque efectivamente parecería que las mujeres son un poquito más adversas a contraer crédito. Sin embargo, asumir riesgos en ese sentido, y predomina un poco esta idea de tengo la empresa para irla pasando y no para acumular capital. Me parece que va un poco por el mismo lado de esto de las mujeres no quieren llegar, las mujeres no compiten, y a veces las mujeres como empresarias, entre comillas, tenderían a conformarse con un determinado statu quo, que de nuevo puede estar relacionado a múltiples factores, no es un problema de que son ni más vivas, ni más bobas, ni menos capaces, ni más capaces, pero sí como que esto existe. Por ahí, aparentemente, el sistema financiero en general habla bien de las mujeres, en el sentido porque somos más cautelosas. Las mujeres son buenas pagadoras, Exacto. Las mujeres no se endeudan, las mujeres no dejan en la calle a los hijos porque hipotecan la casa, es decir, sí, hay algunas características, pero sí, a mí me parece que, por ejemplo, estimular el crédito en condiciones razonables, estimular la participación de las mujeres en ciertas redes, en el caso de las empresarias. A veces no es solo crédito, es saber dónde vendo, qué mercados me convienen, qué es lo que creo, qué es lo que estas cosas son también produzco para que realmente tenga mercado de salida. Las redes empresariales, las mujeres participan mucho menos que los varones, y esto es muy importante, a veces más importante que el crédito. Más vale, ¿querés decirnos algo más, Milagros? Pues estamos terminando con esta nota, nos quedan un montón de cosas para hablar con ustedes, pero lo llamaremos en otro momento, porque yo creo que me guste más que hablar de estos temas. No, yo coincido con Alma, pero creo que fundamentalmente hay un tema de cautela y de criterio que tenemos las mujeres, ¿no? Como, a ver, somos todos iguales pero diferentes, pero siempre se habla de Pero la idea es además que se enriquezca el mercado con el complemento. Pero la idea es vale. el complemento, ¿no? Entonces yo creo que como hablamos de la sensibilidad de la mujer, como la rudeza del hombre, digo, como cosas estrictamente naturales ya de la especie humana, yo creo que el tema también va, el tema de la cautela de la mujer y la responsabilidad también familiar. Y vuelvo a lo mismo. La mujer no arriesga lo que no sabe si va a poder hacer. El hombre sí.
El hombre arriesga, se hipoteca, le liquidan todo, le sacan la casa, lo que venga. Y dice, y bueno, y ahora vemos, la mujer no, la mujer tiene mucho más responsabilidad social y familiar. Entonces la mujer, de alguna manera, creo que se limita cuando crece una empresa, cuando de alguna manera se va desarrollando, porque tiene mucha más cautela, tiene mucha más responsabilidad a la hora de enfrentar los desafíos y saber hasta dónde puede llegar y no arriesgar en vano. Y eso también, volvemos a lo mismo, es un tema cultural, porque volvemos a la responsabilidad familiar, a la responsabilidad personal, y que sentimos que carga sobre nuestros hombros una responsabilidad que no la podemos compartir o no la podemos eludir, y volvemos a la libre opción. Perfecto. A la economista Alma Espina, investigadora del área de género de desempleo de CIEDUR, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, a la licenciada en Sociología Milagro Pau, responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad de PIT-CNT, integrante obviamente del secretariado. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Vamos dando un poquito más de luz o entendiendo un poquito más este camino. Gracias a las dos, pero no solo por estar acá, sino por el trabajo que hacen a diario. Gracias a ti. Nos vemos en un ratito nada más. Sentí, escuchá, pensá. Estás en la 1410.